Jóvenes y señoritas, buenos días, buenas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? ¿Cómo están portándose en casa? Espero que bien, en compañía de sus seres queridos. Voy a empezar esta clase a distancia, este tutorial a distancia, como es característica del colegio, con la primera parte. Bien, ¿qué dice? Marcos 11:24. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que los recibiréis y os vendrá. Obviamente esto habla de la convicción que uno tiene respecto a la oración, y los que lo hemos practicado sabemos el poder de la oración, y en estos tiempos difíciles aún mayor, ¿no? Espero que siempre se encomienden para que les vaya bien. Pasando a la segunda parte, nuestra unidad didáctica es la Revolución Francesa. Para hablar de revolución, tenemos que hablar de este primer término. ¿Qué es revolución? No es otra cosa que un cambio importante, quiero que, ¿no? De lo que fue a lo que es. Del punto X al punto Y. Cambio fundamental en la estructura de poder o la organización, en lo económico, lo ideológico, lo político, lo social, lo cultural, que toma lugar en un periodo muy corto. Hay revoluciones largas, pero hay ejemplos, por ejemplo, la Revolución Rusa, la Revolución en Bolivia, la Revolución Nacional, pero la Revolución Francesa se lleva el premio mayor, porque sus consecuencias van a irradiar a nivel universal, a nivel mundial. Todo comienza en el siglo XVIII con los cambios trascendentales que ocasionarían la Revolución Francesa, con lo que termina la llamada absolutismo monárquico o el antiguo régimen. Y esto se da con la decapitación del famoso rey Luis XVI. La Revolución Francesa fue la primera revolución burguesa, introdujo términos como izquierda, derecha, garantías constitucionales, entre otros términos que actualmente se utilizan. Dentro de los antecedentes, hablábamos de la monarquía absoluta, que un rey se creía el Dios sobre la tierra, era el poder ejecutivo, el rey era el poder legislativo, era el poder judicial, era el poder electoral, concentraba el poder divino inclusive, ¿no? Estoy porque Dios me mandó, por eso es que se hacía coronar por el Papa, y viceversa, ambos dominaban. ¿Y dónde se ve eso? En la nobleza y en el clero, en el rey y en el Papa. Miles de años dominaron al pueblo. Por eso vean este gráfico interesante para poderlo analizar y reflexionar en su trabajo que se les va a enviar. En el siglo XVIII, la estructura social del antiguo régimen provocó diferencias entre los tres estados, llamada monarquía absoluta. Primer estado, segundo estado, tercer estado. Y adivinen, los dos primeros dominaban al tercer estado, el estado llano también llamado. Esto va a provocar, obviamente, que el pueblo se levante en contra de esa humillación, sometimiento, abuso de poder, pero también hay las causas económicas, un estado en bancarrota, en crisis, el del despilfarro de la nobleza, la subida del precio de los productos de la canasta familiar. En lo social, obviamente va a estar el descontento, ¿no? Se opone, la nobleza se opone a los impuestos, la burguesía deseaba ocupar el poder, obviamente, ¿qué es un burgués? Uno que tiene plata. Y el que tiene plata quiere dominar lo político, quiere influenciar en lo político. Y este gráfico también es el que más
nos refleja la realidad. ¿Se acuerdan de la infografía? Excelentes trabajos que me enviaron. De hecho, escogí unos trabajos para poderles mostrar, haciendo unas pequeñas ajustes que también tomaron parte de lo que tenemos el texto, el pueblo, clero, la nobleza, que era insostenible, que es insostenible, ¿no? En cualquier época. Por eso se dan las revoluciones. Pero no hubiese sido posible todo este proceso de la Revolución Francesa si es que no hubieran habido ideas ilustradas, pensamientos ilustrados. Ya vamos a ver quiénes van a ser esos pensadores. También la independencia de los Estados Unidos demostró que se podía. ¿Quiénes van a ser esos pensadores? Hay uno de los grandes franceses, otro, Denis Diderot, D'Alembert, Juan Jacobo Rousseau, Carlos Luis de Secondat Baron-Ibret Montesquieu. Qué lindo nombre, me gusta ese nombre, Montesquieu. Van a ser los que van con sus ideas, con sus pensamientos, cambiar el chip del pueblo francés para decirles que sí se puede vivir en libertad, en igualdad. Y eso se traduce en una asamblea, ¿no? Las fases de la Revolución Francesa, en Villiquen, en pequeño, en concreto, en dosificado, lo llamo yo, la Asamblea Nacional o Asamblea Deliberante y la Asamblea, posteriormente la Asamblea Constituyente. Pregunta de examen, ¿qué diferencia existe entre la Asamblea Deliberante Nacional y la Constituyente? Respuesta, acá discuten, acá debaten, acá opinan, pero acá la única que puede redactar en su totalidad la Constitución se llama Asamblea Constituyente. No lo puede hacer una Asamblea Nacional, no lo puede hacer una Asamblea Deliberante, lo tiene que hacer una constituyente, como se lo hizo en Francia. Y hoy en día en Francia y en el planeta, la mayoría de los países tienen la constitución política escrita, una primera parte dogmática y otra parte orgánica. En la dogmática está lo que Francia luchó por nosotros. Alguien me decía, ¿por qué estudiamos Francia? ¿Qué nos interesa a los franceses? Bonjour, mademoiselle. Porque estos franceses lucharon por los derechos y garantías constitucionales de los ciudadanos, de nosotros. Que no se acate, que los países, los presidentes no lo acaten, es otro problema, pero se luchó y se logró. ¿Cuáles van a ser los labores de la Constituyente? Los trabajos. La principal función, labor de la Constituyente, redactar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Perdón, estoy grabando aquí todo el día, 14 horas, ya no hay voz. 2, la nueva organización política. 3, bueno, la segunda es en base a lo que es Bolivia. Francia se divide en departamentos, provincias, cantones. Libertad de empresa, libertad de trabajo, libertad, bueno, todas las libertades y garantías constitucionales que hoy tenemos derecho a ejercer. Y lo más importante, la primera constitución política escrita en Francia. Seguimos. No ha sido fácil. Dentro de esas fases va a haber la convención, donde van a pelear, van a luchar, ¿quiénes? Girondinos y jacobinos. Los girondinos más tranquilos, más moderados, pero los jacobinos a la cabeza de Robespierre hicieron todo esto. La época del terror lo llaman también. El directorio.
bueno, se caracterizó más por la división y la crisis económica, especialmente de los que querían tomar el control y el poder, la ambición de poder, lo llamaría yo. Dentro de lo que son las consecuencias, los logros, soberanía popular, el pueblo, el poder, sufragio, voto universal, la iglesia a su rol, el Estado a su rol, no como antes, un solo poder, derechos y garantías constitucionales, la trilogía, qué lindo es vivir en libertad, lo estamos viendo hoy en día, igualdad y fraternidad. Y digo hoy en día porque no tenemos el 100% de libertad y soberanía, por esto de la cuarentena y demás, ustedes saben. Estamos viendo en tiempos del COVID. Pero no ha sido nada fácil. Querían destruir a Francia. ¿Quiénes? Prusia, especialmente Prusia, Austria. Destruir Francia, aparece la figura de un gran líder de estatura pequeña, pero de gran estratega militar que prácticamente volvió al antiguo régimen haciéndose proclamar primer cónsul, haciéndose proclamar emperador como en la época de Francia, pero al final ganó el raciocinio. ¿Por qué? Fue derrotado en la batalla de Waterloo y Francia retoma, hace prevalecer todas las conquistas logradas en la época de la convención con la Asamblea Constituyente. Gracias, jóvenes, por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad por este mismo medio y por este mismo canal.